La clase pasada habíamos estado viendo básicamente los distintos modos de argumentar que identifica Hayden White en el desarrollo histórico en la literatura sobre historiografía y filosofía de la historia. White lo que hace es hacer una lectura muy profunda de estos autores que yo les señalaba en las clases anteriores, Marx, Cross, Hegel, etc., Tocqueville y otros historiadores, y en función de esas lecturas, lo que él identifica es distintas formas narrativas, ¿no? Distintas formas de argumentación, mejor dicho. No distintas formas narrativas, sino distintos modos de argumentación para ser más explícita y más clara y precisa con lo que plantea White. Entonces él decía, hay modos de argumentación. Y la clase pasada habíamos visto que un modo de argumentación posible era el formismo, el otro era el contextualismo, el otro era el organicismo y el otro era el mecanicismo, donde cada modo de argumentación apuntaba a un determinado tipo de fundamento, donde para el formismo lo importante es delimitar el objeto de investigación y diferenciarlo de otros. El ejemplo que ponía era, si el objeto de indagación es la caída de las Torres Gemelas y se interpreta que esa caída de las torres es producto del terrorismo, el formismo lo que busca es delimitar, especificar, clarificar cuál es la diferencia entre ese ataque terrorista y todos los demás, todos los otros ataques terroristas que hubo en la historia, ¿no? Entonces, trata de delimitar, de especificar lo más posible, lo mejor posible su objeto de estudio. El contextualismo lo que plantea en términos generales es la importancia de pensar el hecho histórico en relación a su contexto, ¿no? Y decíamos que el concepto de coligación era un concepto típico del contextualismo, porque se busca identificar los hilos que ligan al individuo, a la institución o al objeto de indagación con todo su contexto sociocultural. Y decíamos que el contextualismo como modo de argumentación entonces centra su análisis en intentar contextualizar el hecho que quiere explicar, el hecho histórico que quiere explicar. Por su parte, el organicismo entiende cada componente o cada objeto de indagación como parte de una totalidad mucho más general, ¿no? Como parte de una totalidad, como si dijésemos como parte de un organismo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, explicar el ataque terrorista que ocurrió, no sé, en España en el año 2008, por ejemplo, entonces tendremos que entender ese hecho histórico en el marco de un sistema que es mucho más abarcativo, que podríamos pensar, por ejemplo, que podría ser pensar el hecho terrorista en el marco de un órgano, por ejemplo, el sistema capitalista, ¿no? Entonces, el organicismo tiende a pensar los hechos particulares del proceso histórico como comprendidos adentro de un proceso mucho más grande, ¿no? Integrado en un órgano. Y luego el mecanicismo, que decíamos, gira en torno de la búsqueda de leyes causales intertemporales, y podíamos asociar entonces el mecanicismo con precisamente el positivismo, porque el positivismo busca precisamente identificar en el marco de las ciencias sociales las leyes que rigen los fenómenos sociales de la misma forma que las leyes que rigen los fenómenos naturales. Entonces, fíjense cómo en Hayden White el positivismo y la forma moderna de hacer ciencia se encuadra dentro de un modo de argumentación, uno más entre 4 propuestos por él. Bueno, a continuación lo que hace Hayden White es mostrar que además de haber modos de argumentación en el desarrollo del texto,
de los textos que él investiga, hay un modo de implicación ideológica siempre. Y él categoriza esos modos de implicación ideológica a partir de 4 categorías: la anarquía, el anarquismo, el modo de implicación conservador, el modo de implicación radical y el modo de implicación liberal. Ahora, ¿qué entendemos o qué entiende Hayden White por ideología? Bueno, el concepto de ideología y todo este desarrollo lo toma de un autor que se llama Mannheim y que plantea que la ideología, que sería un conjunto de prescripciones para tomar una posición en el mundo respecto a la práctica social y actuar sobre él. Es decir, que el objeto de la ideología es plantear un conjunto de prescripciones con el objetivo de cambiar el mundo o mantenerlo en su estado actual. Y que la ideología plantea estar acompañada por argumentaciones que afirman la autoridad de la razón, la ciencia o el realismo. ¿Sí? Bueno, entonces, los 4 modos de implicación ideológica tienen una postura respecto del cambio social, de la rapidez del cambio, del tipo de cambio, de la forma de ver el cambio y de la característica del cambio. Es decir, cada uno de estos discursos ideológicos va a plantearse va a plantear una postura con respecto a el rol del cambio social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tanto para los anarquistas como para los conservadores, como para los radicales, como para los liberales, el cambio social es inevitable, ¿sí? El cambio social es inevitable. Porque hay cambio social, nos interesa la historia, porque si no hubiese cambio social, todo sería siempre lo mismo, por lo tanto no habría historia. Entonces, para los 4 modos de implicación ideológica, el cambio social existe, ocurre y es inevitable. Ahora, ¿qué significa el cambio social? Bueno, que hay transformaciones permanentes en la sociedad, ¿no? Y entonces todos parten de la premisa de que sí, hay transformaciones permanentes en la sociedad, que pueden tener distintos ritmos, pero esas transformaciones ocurren. ¿Cómo se expresa el cambio social? Bueno, se expresa a través de los hechos históricos. Sistemáticamente hay cambios históricos, ¿no? Ahora bien, cada postura, cada modo de implicación ideológica tiene una postura con respecto, además del cambio social, de la rapidez del cambio. Para los anarquistas, el cambio es rápido, ¿no? O sea, en ese sentido son optimistas. Los conservadores, por el contrario, desconfían de las transformaciones programáticas del statu quo, es decir, desconfían de la posibilidad de que cualquier cambio que se realice sea para bien en la sociedad. Por su parte, los radicales son optimistas con respecto a la rapidez del cambio, en el sentido de que los cambios ocurren rápido, ¿no? Y para los liberales también hay optimismo respecto a la rapidez del cambio social. Ahora, existe una tercera postura en cada modo de implicación ideológica que se refiere al tipo de cambio que se produce. Para los anarquistas, los cambios sociales pueden ser estructurales, son estructurales. Es decir, cuando hay un cambio, el cambio ocurre en la estructura misma de la sociedad de raíz. Como si dijésemos, para un anarquista es claro que cuando hay un cambio, esos cambios ocurren de manera estructural. Por ejemplo, pasando de un sistema económico a otro. Se pasa de un sistema esclavista a un sistema medieval a un sistema capitalista, ¿no? Y así como pasamos de un sistema esclavista a un sistema medieval a un sistema capitalista, el capitalismo también se va a transformar estructuralmente, se va a convertir en algún momento en otra cosa. Mientras que para los conservadores el cambio que hay nunca es estructural, sino que se refiere a cambios en algunas partes del todo, pero nunca hay cambio radical, digamos. Para los radicales, al igual que para los anarquistas, el cambio es estructural, como decía recién,
mientras que para los liberales ese cambio no es estructural, sino que se refiere a partes de una totalidad, igual que para los conservadores. Luego aparece otra categorización sobre el cambio referida a la forma de ver el cambio, cómo cada visión ve el cambio. Bueno, para los anarquistas el cambio es radical, ¿no? La forma de ver el cambio es radical. Hay que abolir toda estructura. De lo que se trata es de abolir toda estructura. Para los conservadores, los cambios ocurren de manera gradual, por decirlo de alguna manera. Mientras que para los radicales, la forma que toma el cambio es la reconstrucción sobre nuevas estructuras sociales. Y para los liberales, existen analogías de afinaciones de ajustes de un mecanismo. Luego, finalmente, tenemos tres características más. Decía que hay tres categorizaciones. Una es las características que toma el cambio, que esta es interesante, porque fíjense que para los anarquistas, ¿cómo ocurre el cambio social de forma cataclísmica? Se produce un desastre de grandes proporciones para un anarquista, ¿no? O sea, la sociedad no solamente que cambia, y va a cambiar para mejor, y va a ser estructural, y el cambio va a ser radical, sino que además el cambio va a tener la característica de producirse bajo la forma de un desastre de grandes proporciones. Para los conservadores, retomando las características anteriores, el cambio es inevitable, pero esas transformaciones seguramente no sean transformaciones que impliquen un progreso para la sociedad, no son transformaciones estructurales, son transformaciones que se dan gradualmente y a un ritmo natural. Para un radical, que es optimista y que considera que el tipo de cambio que se va a realizar permanentemente en la sociedad es estructural, una de las características del cambio es que también, como para los anarquistas, la característica del cambio va a ser que el cambio se va a producir de manera cataclísmica, ¿no? Y finalmente, para los liberales, una característica del cambio es el ritmo social. Es decir, que los cambios se producen en el marco de contiendas electorales, ¿no? Se van produciendo a través de la política, de la contienda electoral, del debate parlamentario, es decir, en el marco de las instituciones, es como para los liberales se producen los cambios. Bueno, luego tenemos otra característica del cambio, que es la orientación temporal. Para los anarquistas, el pasado siempre fue mejor. Para los conservadores, hay un progreso siempre de la estructura que prevalece. O sea, para los conservadores en general tratan de conservar, ¿no? O sea, la misma palabra lo dice. Los conservadores tratan de conservar. Entonces, para los conservadores, siempre lo que existe, hay que cambiarlo lo menos posible, ¿no? La estructura progresa, la estructura social progresa, pero la que existe hoy es la mejor forma de sociedad, por lo tanto hay que tratar de cambiar lo menos posible. Para un radical, la orientación temporal del cambio es tal que el cambio se realiza para lograr una utopía inminente, o sea que en el futuro estaríamos mejor que en el presente, a diferencia de los conservadores que consideran que en el presente estamos bien, y que entonces lo que hay que hacer es conservar ese presente lo mejor posible, y entonces los cambios que se hagan, que sean cambios para mejor, pero limitados, porque ya la estructura social tal cual existe está bien, digamos. Y para los liberales, la estructura es mejorada en un futuro remoto,
y por lo tanto los liberales, como la estructura puede ser mejorada en un futuro remoto, plantea que los cambios no tienen que ser radicales, sino que tienen que ser más bien graduales. Finalmente, Hayden White asocia los modos de implicación ideológica con los modos de argumentación que vimos antes. Y entonces él dice, los anarquistas tienden a tener una técnica de argumentación propia del formismo, mientras que los conservadores tienden a tener una forma de explicación, un modo de explicación típicamente organicista. Los radicales tienden a tener un razonamiento, un modo de argumentación de tipo mecanicista, y finalmente los liberales tienden a tener un modo de explicación o bien organicista o bien mecanicista, ¿sí? Bueno, entonces, para sintetizar, estos modos de implicación ideológica constituyen conjunto de prescripciones que tienen como objetivo tomar una postura, una posición con respecto al mundo presente y la praxis social, ¿no? Y entonces, todos los modos de implicación ideológica consideran que la sociedad se puede cambiar, pero entre estos modos de implicación ideológica hay diferencias con respecto a el ritmo que va a tomar el cambio social, el tipo de cambio que se va a producir, cómo se va a producir ese cambio, cuáles son las características del mismo, qué orientación temporal tienen y qué tipo de explicaciones se suelen dar para fundamentar esa forma de cambio social mirada a través de cada ideología. Bueno, fíjense entonces que podríamos decir, sí, sí, ¿alguien hizo una pregunta? No, que se está por terminar la clase. 3 minutos, Sí, sí, 2. perfecto, sí. Pasemos entonces a la próxima sesión, que justo tenemos que desarrollar la próxima filmina. Aprovechemos para cambiar de sesión. Cierro esta. Bueno, a ver.